A las 8 de la mañana, 42 minutos, llegan las movidas políticas de la semana. Y estos días conoceremos una elección muy importante, clave en el Senado. Vamos a analizar las movidas de la izquierda de cara a las elecciones del 2026, pero también las movidas del presidente Gustavo Petro al respecto. Y tenemos dos protagonistas en las cerezas de la semana. Gabriel Cifuentes, nuestro analista de la casa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Algo resfriado. Estos días de agosto son terribles, pero bueno, comenzamos con una semana muy movida, especialmente en lo que tiene que ver en el Congreso de la República. Hay mucha expectativa, Daniela y televidentes, frente a lo que va a ser la reforma tributaria o la ley de financiamiento. Que no se radicó el viernes y se espera que se radique hoy. Exactamente, porque hay expectativas de saber qué cambios le metieron a una ley que pretende cubrir un hueco de 26 billones de pesos. Daniela, parece que no hay ambiente político en el Congreso, las mayorías en las comisiones económicas del Senado todavía no están cuajadas, o por lo menos no para aprobar esos 26 billones de pesos, así que la gran pregunta que queda es, si no pasa la ley de financiamiento tributaria, ¿dónde van a ser los recortes el próximo año desde el Ministerio de Hacienda? Gabriel, y hablando de la gran pregunta, otra de las grandes preguntas es quién será ese reemplazo del magistrado Reyes en la Corte Constitucional. Por eso hay gran expectativa en esta elección. Háblenos de esos impactos en materia política en esa elección, Gabriel. Es quizás la elección más importante de los últimos meses. Este 3 de septiembre va a haber una presentación de la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia y la elección por parte de la plenaria del Senado. Se anticipa una puja, un voto finish, un tete-a-tete, como se diría, entre María Patricia Balanta, que es magistrada del Tribunal de Valle, de Buga, y Carlos Camargo, el exdefensor del pueblo. Lo que sí ha pasado, lo que sí ha trascendido es que el gobierno está jugado por María Patricia Balanta, así que las fuerzas oficialistas estarían con ella, mientras que las fuerzas de oposición están apoyando a Carlos Camargo. Pero hay por lo menos dos impactos políticos muy importantes. Políticos, atención, sí, políticos, porque después hay otro tipo de impactos. El primero es que esta es la última elección que se va a tener en los próximos 3 años. Así que como quede constituida la Corte con esta elección, va a tener que tomar, esa Corte va a tomar decisiones fundamentales este último año de gobierno del presidente Gustavo Petro y la mitad del próximo gobierno. Y lo segundo es que la oposición está preocupada porque la Corte Constitucional ha sido el principal cortafuegos del gobierno, de este gobierno y de todos los gobiernos, y no quisieran que la elección de María Patricia Balanta pudiera ser entendida como un voto adicional al gobierno, donde ya el presidente Gustavo Petro ha puesto a 2 magistrados de su línea política, con Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. O sea, aquí ya la composición de fuerzas podría variar favoreciendo al gobierno nacional, y eso es lo que quieren evitar desde la oposición. Haciendo esas cuentas. Bueno, Gabriel, pasemos al almendrón de la semana. Almendrón, que tiene como protagonista esa estrategia que ya empieza a verse con la izquierda de cara a las elecciones de 2026. Dani, el presidente Gustavo Petro, que no puede participar en política, está metido de lleno en la campaña del 2026, como se diría coloquialmente, organizando cuadros, tirando línea, dando instrucciones y directivas, pintando ese mapa político para unas elecciones que van a ser fundamentales para el progresismo y para el legado político del presidente Gustavo Petro. Y aquí hay que analizar cuáles son esas estrategias y cuáles son esos escollos o esas barreras que podrá enfrentar, o los obstáculos. El primero es ese llamado a la unidad interna del partido. Hemos visto que hay fracturas, que hay peleas internas, que hay desencuentros entre los diferentes candidatos. Lo primero que está haciendo el presidente Gustavo Petro es llamando al orden para acabar con ese fuego amigo. Lo segundo es una estrategia desde un punto de vista jurídico que busca, Daniela, tener un partido unificado, porque necesita que se congreguen los 13 movimientos que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico para que constituyan un solo partido que tenga un candidato único y una lista a Senado y a Cámara. Sin eso, perdería muchísimos votos. Tercero, garantizar que en las consultas internas de octubre salgan millones de personas a votar. De lo contrario, en una consulta típica, en una fecha que no es una fecha electoral, si saca poca gente a las calles, sería un signo de debilidad del partido. Y finalmente, el pragmatismo. Está mezclando lealtades con voto limpio. Iván Cepeda con Daniel Quintero. Pero hay muchos escollos, Daniela y televidentes. El primer escollo está
en la Comisión Nacional Electoral, en el Consejo Nacional Electoral. Primero, porque todavía no ha avalado la unidad de esos 13 partidos. Segundo, no ha avalado la decisión del Partido Maíz, donde hay figuras como Racero, María José Pizarro, Heráclito Landines, que son centrales y que de lo contrario se quedarían por fuera. Y tercero, porque se conoció la ponencia en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro por financiación ilegal, y eso podría ser un golpe muy duro. Y finalmente, hay una izquierda que todavía está fracturada, no todos están convencidos del ingreso de Daniel Quintero y no es tan claro que esa estrategia del presidente de llevarlos todos en una misma bolsa vaya a funcionar con todas las grandes figuras. Yo lo veo muy complejo, Gabriel. Pasemos a las cerezas. Hay que reconocer una muy buena noticia. Por primera vez desde el 2001 el desempleo se redujo a 8,9 puntos. Las buenas noticias también hay que celebrarlas, y con la aceptación del principio de oportunidad de Olmedo López, Daniela y televidentes, se prende un ventilador. Más de un gran alto funcionario está temblando con lo que pueda salir de ese proceso. Sí, señor, se espera que su testimonio pueda desenmarañar toda esta estructura de corrupción. Gracias, Gabriel Cifuentes. Buenas Daniela y televidentes, feliz semana.